internet, por el programa, y lastimosamente muchos estuvimos solamente de oyentes, y lo que se dio y lo que particularmente pienso yo sobre el tema de esta reunión fue únicamente el recibir o el ver quejas por parte de un alcalde que se sentía ofendido porque determinadas palabras le habían ofendido del señor intendente, y se quejaba al señor ministro, a Juan de Hoy, diciéndole que su gente, insinuando que su gente vea la clase de gente que tiene y que debe cambiarlo inmediatamente por haber utilizado palabras que no correspondían para con el alcalde. En fin, y en esa tónica se dio una conversación por parte del señor alcalde de unos 5 minutos, en la cual, en vez de exponer los temas, en vez de asumir responsablemente su actitud sobre si se abría o no el mercado mayorista, pues un poco divagó. Segundo, exigió de que no podía él mantener abierto el mayorista en vista de que no tenía la cantidad suficiente de policías o militares para resguardar el mercado mayorista, que no tenía el suficiente dinero como para poder llevar a cabo una bioseguridad, que ahora le están diciendo así las personas interesadas en que se abra, que se tenga todas las medidas de bioseguridad para poder llevar a cabo. Y en esta discusión nosotros veíamos a concejales a favor y en contra, ¿no? Especialmente hay concejales rurales que pelean y dicen que se debe abrir el mercado mayorista, que están muy preocupados porque se dan ferias en todos los sectores de la ciudad, que la contaminación se está dando, pero Fernando, en ningún momento se utiliza los términos técnicos necesarios, no se utiliza un plan, no se ve un plan, no se solicita absolutamente nada, sino que se encarguen son las autoridades, pero que se abra el mercado mayorista. Y en esta tónica nosotros vimos una discusión, salió exaltado el señor ministro contra una de las concejales diciendo que no le responde como es porque él es educado y además es mujer, pero que si no lo resuelven en 3 o 4 días él iba a pedir autorización al COE nacional para que se hable del mercado mayorista, como tú le venías diciendo. Pero por parte del señor alcalde no hubo una respuesta contundente, no hubo algo que diga, bueno, o sea, que no se vayan sobre las autoridades. Creo que todavía tenemos capacidad y decisión, pero no se toman estos en forma seria, Fernando. Ese es el problema. Yo reitero, ¿cuáles son las funciones del señor ministro? De acuerdo a la normativa legal, en función pública solo puede hacer lo que está normado. Lo demás no corresponde. Y el propio ministro utiliza una palabra, dice, atribuyéndome que soy del COE nacional. Yo estoy pretendiendo disponer, o sea, eso no puede ser, ¿o sí? Efectivamente, Fernando, o sea, pero no hubo ni siquiera por parte del prefecto ni del alcalde una posición dura, una posición decir, bueno, ¿qué pasa? Yo estoy manejando esta ciudad, tenemos la capacidad y si usted quiere que se abra, pues yo necesito esto y esto, porque yo tengo un plan que lo he diseñado desde las 2 primeras semanas de marzo. Es decir, no se un plan hecho inclusive con la policía, con la gente de la policía, con técnicos de la policía, ¿no? Que no se leyó ayer, pero estuvo el técnico de la policía para afirmar que se presentó ya eso ante el COE. Efectivamente, entonces, ¿por qué el señor alcalde no defendió eso? ¿Por qué el señor prefecto no defendió eso? ¿Y por qué veo yo consejos divididos, concejales divididos, unos a favor, otros en contra de que se abra el mercado mayorista? Y qué pena realmente, Fernando, al escuchar los comentarios en Facebook y la gente se da cuenta y dice, bueno, lo que están buscando las personas que se abran este mercado es porque son dueños de las cooperativas. Es decir, tenemos concejales dueños, entre comillas, de las cooperativas de crédito y lo que les interesa es el dinero, lo que piensa la gente. Entonces, con este tipo de aseveraciones, con este tipo de comentarios de concejales que no asumen responsablemente y técnicamente cómo se debe llevar a cabo estos procesos, Ambato definitivamente está yéndose a la deriva, Fernando. No hay decisión, no hay posiciones claras y por lo tanto los ciudadanos nos sentimos desamparados y pedimos a gritos, por favor, que haya liderazgo. Ese es el tema. Yo creo que en este caso el alcalde lo que debió haber dicho es, bueno, usted quiere hacerse cargo porque en determinado momento el señor ministro dice, yo me hago cargo. Y somos responsables todos. A ver, si se hace cargo él es el responsable, no todos. Él es el que está insistiendo en abrir. O sea, yo no entiendo la política del gobierno, perdóname, pero no la entiendo. Nos dice quédense en casa, prohibido reuniones de más de 30 personas, prohibido esto, prohibido el otro, que nos pongamos a recaudo, que nos quedemos en la casa y pretenden reunir a 10,000 personas en el mayorista. Eso es lo gracioso, Fernando, y también no ver que vengan con soluciones
ocasiones he visto al secretario de la presidencia visitar Planofa, como yo dije la otra semana. Ahí está una parte de la solución del problema para poder llevar a cabo una comercialización, bajar la carga microbiana, la contaminación que viene en los productos, y mientras que el único que viene aquel ministro a decirnos que él se hace cargo porque él va a asumir el cargo político, va a asumir más bien el costo político de abrir un mercado mayorista, que lo dejemos a él hacer y deshacer, que él va a tomar las decisiones. Y si hay muertos, señor ministro, usted también va a tomar bajo sus hombros esto, usted también va a decirle a la gente que por su responsabilidad hay muertos. Él dijo, todos somos responsables, dijo, si nos equivocamos todos, pero yo abro el mercado. Así es, efectivamente estuve ahí, pero Fernando, las cosas no deben darse así, no hay un plan dialogado entre prefectura y alcaldía convenciéndoles a los señores concejales rurales, urbanos, de que apoyen esta idea. Tenemos organizaciones indígenas ahí, ¿por qué sus líderes no los organizan? ¿Por qué sus líderes no los instruyen? Que si no hay la suficiente fuerza pública, pues las personas que vayamos, y si se van a abrir al mercado mayorista, que trabajen ahí, tienen que trabajar con determinadas normas, y la persona que incumple inmediatamente se le quita esa calidad de socio o de persona que va a utilizar este espacio físico. O sea, que las cosas sean claras, pero ya, si es que se va a trabajar, que todos los líderes trabajen y se reúnan conjuntamente con alcalde y prefectura, así como las asociaciones de vendedoras, y aquella persona que no cumpla, pues únicamente deja de recibir el servicio que presta el mercado mayorista. El tema es simple, ¿no? O sea, además el señor Castillo, me parece que era, dijo en determinado momento, mire, el mercado es mayorista, no es que se deben abrir las puertas, se deben cerrar las puertas. Los comerciantes tienen que entrar y comprar al por mayor. Esa sería la apertura del mercado, al por mayor y con puertas cerradas. O sea, a mí me parece muy lógico aquello, porque si la disposición del gobierno es no generar concentraciones masivas de personas, ¿cómo así lo vamos a tener abierto? ¿Cómo así vamos a permitir que ingresen 10,000 personas? O sea, efectivamente, Fernando, o sea, la decisión está ahí, pero recordemos cómo funciona el mercado mayorista, cuántos días funciona el mercado mayorista y la cantidad de gente que va al mercado mayorista, cosa que parece desconocer el señor ministro y el mismo gobierno. Pero fíjate que la cuestión es, Fernando, que por ejemplo ellos dicen nuestro agricultor no tiene dónde vender. Claro, el agricultor va de qué horario a qué horario, Fernando, va desde las 5 o 4 de la mañana hasta las 6, 7 de la mañana, y una vez que llega ese horario ingresan los comerciantes, los verdaderos dueños, cabe el término, Fernando, porque son como socios, se les cobra alícuotas mensuales, mientras que al agricultor no se lo cobra y se le da el espacio gratuitamente. Aquí se quedó establecido y así está esto. Pero fíjate que después de este horario, la gente, los campesinos que no lograron, los agricultores, vender su cosecha, lo que trajeron para venderlo, pues se dedican a venderlo en el exterior del mercado mayorista. Y una vez que no logran ahí, siguen y van hacia la 1 de mayo y ocupan también, me parece, la Tomás Sevilla. Es decir, es un completo desorden nuestra ciudad, y por lo tanto querer poner orden en este momento de pandemia, de emergencia, sin los recursos necesarios, sin la educación necesaria, sin el respeto a la autoridad que se debe existir, pues definitivamente no va a caber abrir un mercado mayorista y que ahora lo ordenemos de golpe y porrazo. Ahora, lo que nos preocupa a nosotros, y grandemente, es que, mira, o sea, al apuro, las cosas no deben funcionar. O sea, no es la lógica, no es la normalidad. Reitero, uno puede perder dinero, te pueden robar, puedes chocar, pueden robarte, etcétera. Uno puede perder dinero. El dinero se puede rehacer, la vida no. La vida no. El propio señor de Howitt dice con todas las letras que van a haber muertos. El alcalde dice que las 2 semanas siguientes van a ser complicadas para nuestra ciudad. Y en medio de todo esto seguimos diciendo, abran nomás. O sea, sin responsabilidad, abran nomás. El alcalde le explica cuánta gente necesita para controlar a tal número de personas. Y le dice, me ofrecieron por 2 días, por 3 días, y luego, ¿y qué va a pasar más tarde? Tampoco se puede abrir todos los días, debería abrirse, no sé, 1 o 2 días a la semana, técnicamente, militarizado, no como quieren. O sea, todo esto es una muestra de que simplemente tratamos de dar gusto a los empresarios, es decir, en este caso a los comerciantes realmente, antes que a las exigencias lógicas. O sea, mira, mañana podríamos, no sé,
Si la federación insiste que va a jugar la selección de Ecuador, abramos el estadio, es lo que estamos diciendo. O sea, más o menos así, una concentración enorme de gente, simplemente porque creo yo que no va a pasar nada. O sea, ¿podemos confiarnos del creo yo que no va a pasar nada? No, Fernando, fíjate que tan preocupado está el gobierno y sabe lo que se les avecina para el sector de la provincia de Tungurahua, que ya lo han dicho públicamente y lo hemos podido ver quien seguimos los medios de comunicación cada vez que a las 11 y a las 5 de la tarde, cuando el gobierno da su informe, en los cuales básicamente se dice que el momento que ya Guayas esté un poco superado, calmado la situación, o al menos se regularice, van a tener la preocupación de Manabí, la provincia de Manabí, la provincia de Tungurahua, en ese orden, Fernando. Por lo tanto, saben conscientemente que por ser un centro de abasto, donde vienen todo tipo de personas de todas las provincias, hemos tenido y vamos a tener graves problemas de contaminación de la gente, y por lo tanto ese es el peligro con el que corremos. El señor ministro, si quiso ayudar a la provincia de Tungurahua, tenía que venir ya con un plan estructurado o darnos una idea de cómo el gobierno puede ayudarnos, no solamente en la apertura de lo que será el mercado mayorista, porque la gente lo está presionando, la gente está pidiendo, y de alguna manera, créeme, Fernando, van a ceder las posiciones y se va a tener que abrir esto, pero en ningún momento nos ha dicho cómo vamos a paliar el problema de la contaminación cruzada, de la contaminación que se va a venir encima, y si tenemos los espacios físicos necesarios para atender a tanta gente, Fernando. Hemos venido hablando en este medio de comunicación y en muchos otros de que no se ve ninguna preparación por parte del Cantón Ambato, que es el mayor, el más grande de los cantones, porque no podemos comparar la administración del Cantón de Ambato con la administración de Pizaleo, con la administración de Mocha, con la administración de Baños o de Pelileo. Y no se ha hecho absolutamente nada, Fernando. Por lo tanto, la preocupación no solamente es si se abre el mercado mayorista en estas condiciones, sino si tenemos las condiciones necesarias cuando la pandemia reviente de aquí a unas 2 semanas o a una semana. Me quedo pensando en que los que han fallecido han sido comerciantes, ¿no? Efectivamente, ahí está. Un comerciante que iba a Guayaquil y que su esposa vendía en el mercado central. El señor Aguagüiña, que era uno de los principales dirigentes de Sociedad Patriótica en Pelileo. O sea, él acaba de fallecer recién ayer. Y que Imagínate. con todo esto, con el virus que puede estar propalado por allí, insistamos en abrir el mercado. O sea, me parece un suicidio. No político, sino real. Esa es la preocupación mayor, Fernando. O sea, no es que solo van a morirse las personas que hagan el intercambio comercial ahí, no es que se va a morir la persona que va y viene de Guayaquil, no es que se va a morir solamente el intermediario, se van a morir también los productores, se van a morir los agricultores, aquella gente por la que están los peleando. Comerciantes, los compradores. Efectivamente, Fernando, o sea, créeme, yo estoy tremendamente asustado porque fíjate, no se ha hecho nada por mantener la inocuidad de los alimentos, no se ha hecho absolutamente nada por educar a las personas, no queremos ponernos la mascarilla, no queremos ponernos los guantes, no queremos ponernos la ropa de protección, porque tiene que regalarnos la alcaldía o porque tiene que regalarnos el gobierno todo, Fernando. Entonces, si seguimos en estas condiciones, no vamos a lograr cambiar nuestra forma de vida. El COVID lo que está haciendo es cambiar nuestra forma de vida, Fernando, que los negocios ya no se pueden llevar de la misma manera, ya no podemos seguir vendiendo productos que no tengan limpieza, productos que no sean empacados, productos para uso diario individualizados, lo que son tenedores, cuchillos en los restaurantes tendrán que ser individualizados, tendrán que ser sanitizados, limpiados, y no estamos preparados para esta posguerra, si se lo quiere llamar así, post-COVID-19, Fernando, porque el sistema de negociación, el sistema de transacción va a cambiar muchísimo después de esto. Y más aún cuando hay concejales que, disculpen la expresión, no es por ofenderles, son ignorantes en el tema de bioseguridad, en el tema de seguridad alimentaria. Pienso yo que la mayor contribución que se haría por parte de las alcaldías o de los consejos provinciales es comenzar a educar a nuestros dirigentes políticos para que entiendan cómo de ahora en adelante tienen que llevarse y hacerse los negocios y las transferencias económicas, Fernando. Básico, esto es básico y es necesario, es urgente. Mira, y yo me quedo preocupado porque tú decías con realidad que los siguientes focos en los que el gobierno va a poner su mira en el tema salud es Manabí y Tungurahua. Nos saltamos Guayas, es decir, cuando salgamos un poco de la emergencia en Guayas. Pichincha está listando todo.
Pichincha está generando cementerios, Pichincha está contratando ya estos sitios para cremar los cadáveres. Entonces, están un paso adelante. Nosotros estamos quedados. Y somos el siguiente foco de contaminación, y lo dijo el señor alcalde con todas las letras. Y me parece bien que empiece a enunciar realidades, porque hasta ahora los COE simplemente han tratado de ser demasiado discretos, cuidadosos, reservados, y no se ha informado a la colectividad la gravedad de la situación. Oye, el día de ayer el alcalde lo dijo, con todas las letras, que vienen 2 semanas que van a ser gravísimas para la ciudad. Y así, en medio de todo esto, seguimos pretendiendo saltarnos las normas, la lógica, seguimos pretendiendo generar reuniones masivas en el mercado mayorista. Reitero, primero elaboremos un plan, hagámoslo técnicamente, sobre lo que ya esté elaborado. Quieren hacerle cambios ya, perfecto, pero que tengan razones técnicas, no simplemente razones políticas. Efectivamente, Fernando. Y yo veo con mucho desagrado, y te digo, por haber estado en la campaña anterior de la alcaldía, ver que ahora hay periodistas que se están aprovechando de esta situación para deslindarse de que ellos también estaban apoyando al actual alcalde en su campaña, y ahora sí lo critican, ahora sí los dicen de todo, ponen y exponen cosas que definitivamente se ha cometido errores, pero definitivamente todos tenemos que empujar este carro que se llama Tungurahua, todos tenemos que comenzar a hablar el mismo idioma, todos tenemos que comenzar a prepararnos, Fernando, para lo que se nos avecina. Ojalá no sea tan grave como se lo ve venir, pero si seguimos teniendo ferias en todo lado, si seguimos tratando de insinuar que las cosas no se están haciendo bien, de que las autoridades no están teniendo un plan, por favor, expongan y díganle a la gente cuál es su plan para poder ayudar, colaborar, dejar banderías políticas y comenzar a trabajar. Y si es que hay que criticar esos planes, tenemos que criticarlos de buena manera para que esto avance. Reclamamos liderazgo, sí, en toda la provincia no hay el liderazgo que corresponde, Fernando. No lo digo por el prefecto, no lo digo por el alcalde de Aguato, sino por todos y cada uno de aquellos que conforman ahora toda la élite política de la provincia, porque si no los autoriza el COE nacional, no hacen absolutamente nada. Y cuando estamos viendo que parroquias y sectores alejados toman la decisión de poner tierra para que nadie ingrese o nadie salga de su comunidad. Eso sí podemos hacerlo, podemos ver, y esto es lo que va a seguir pasando si no tomamos decisiones claras, Fernando. Y es lo que no queremos, porque mucha gente que vive en los alrededores del mercado mayorista ya empezaron a salir, a quemar llantas, a discutir con los comerciantes, a exigirles que se vayan. Vamos a tener que poner al pueblo contra el pueblo, porque nuestras autoridades están tomando decisiones a ratos muy tibias, con miedo al propio gobierno, porque el gobierno parece que no se decide qué es lo que quiere. ¿La plata o la vida? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Pues recordemos, Fernando, que los culpables son aquellos que fueron y transaron y negociaron con estos sectores, aquellos que por su voto, por su apoyo, Fernando, fueron y ofrecieron cosas que no se les debió hacer. Primero se les dijo que podrían seguir, los vendedores ambulantes se podían seguir saliendo en la ciudad sin ningún orden, sin ningún tipo de restricción, tenían que adueñarse únicamente de las calles, salir a vender en cada esquina. No se quiere tomar orden. Esto se negoció con los comerciantes de que no se les va a subir la tasa, se negoció con otros sectores dándoles y extendiéndoles el préstamo de los espacios y permitiendo que esto es decir, los políticos por ganar, por tener un poder, por tener un momento de gloria personal, negociaron muchas cosas con diversos sectores, y ahora, Fernando, no pueden poner orden en la ciudad porque les están debiendo cosas a estas personas con las cuales negociaron previamente al llegar al poder, Fernando. Laura, en una imagen de primera plana, se pregunta ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La gente en las calles formando un caos, un pandemonio. ¿Hasta cuándo? Sabemos que estamos en un momento gravísimo en el que tenemos que ser responsables con nosotros mismos y con la gente, con el resto. Pero no pasa nada. ¿Hasta cuándo sería la pregunta? Hasta cuando veamos, igual que Guayaquil, Fernando, que se muere nuestro vecino, que se muere nuestro amigo, que se muere nuestro pariente, que se muere nuestro padre, nuestro hermano. Hasta ahí creo yo que se va a tomar en serio esta situación. Hay gente de fotos que se ven libando a las personas, hay almacenes que no tienen por qué estar abiertos, pero lo están, con el pretexto de tener un salvoconducto. La gente está transitando libremente
Es decir, no existe orden en ningún sentido. Y eso le dijeron ayer al ministro, que existen demasiados salvoconductos, que no puede ser. Y la ministra María Paula Romo dijo que sí, es verdad, que solo en la primera semana se habían sacado más de 900,000 salvoconductos y que se iba a hacer una investigación. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a hacer la investigación? Fíjate, ¿no? Que la infraestructura que tenemos política, como se nos dice de forma magnífica, que somos gobiernos autónomos descentralizados, pero cuando hay que tomar decisiones por la vida de esas personas no lo podemos hacer. Tenemos que esperar que el COE Nacional nos autorice, que el COE Nacional nos diga sí pueden cerrar la ciudad, no pueden... O sea, los alrededores del mayorista es lo que miramos en este instante, quienes nos siguen a través del Facebook, estamos mirando los alrededores del mayorista, en este instante, en este momento, ya con gente, ya con comerciantes, ya con camioncitos vendiendo, etcétera, etcétera. Imagínate si ahora que está prohibido, está sucediendo. Vehículos recorriendo, o sea, no puede ser posible, pues. No puede ser posible, Fernando, y ese es el problema, y ese es el mayor inconveniente que estamos teniendo en este momento. Pero, ¿qué más hacemos? Fernando? Ahí tenemos un zoom a la zona que nos muestra más camiones, más gente. Esto es justamente en el sector de la Bolivariana, precisamente, que es lo que miramos en este momento. O sea, es en el redondel, justamente, sí, de Letamendi, ¿no? No es Letamendi, de la Bolivariana. Sí, justamente. Sí, fíjate, ahí están los agentes sentaditos con su traje, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede pedir cuando la gente, Fernando, no toma en serio el hecho de que se puede morir por un negocio? Yo no creo que la persona que tenga ese camión, pues es una persona pobrecita. Un camión me está costando por los 80,000, 90,000 dólares, ¿no es cierto? Y que tendrá que pagar mensualidades, lógico, como todos los que hacemos un negocio. Pero fíjate cómo se están extendiendo las cosas, es decir, se está arriesgando la vida. Poniendo los productos están sobre el suelo, sobre la vereda, que es lo que no se recomienda precisamente. Mira la cantidad de carros, la cantidad de gente. Esto es en directo. Feria normal, ¿no? Feria normal, ¿no? Si a esta feria normal le queremos abrir el mayorista, imagínate lo que vamos a hacer. O sea, bueno, pero ahí está una persona vendiendo mascarillas, Fernando, fíjate tú. O sea, definitivamente la gente no entiende, Fernando. El municipio quiere asumir responsabilidades como coger lo que hacen los productores, lavarlo, ensacarlo, ponerlo a disposición de la ciudadanía, pero eso es una actividad desgastadora y que no le corresponde en este momento al municipio llevar a cabo este tipo de actividades porque no los va a poder mantener en el tiempo. Hay ideas de que se vayan los camiones y que se haga una venta por e-commerce, una venta por página web. ¿Cuántas personas necesitarías tú para atender este tipo de acciones, Fernando? Es decir, que quieren hacer empresas de inmediatas, casos que esto se hace de la noche a la mañana, que te hagan un pedido de 100,000 canastillas, de 10,000 canastillas, ¿en qué tiempo lo vas a entregar, Fernando? Sino que hay que armar las canastillas, hay que buscar los medios para entregar, hay que conseguir los contenedores, hay que clasificar la fruta por el tamaño, por todo, o sea, no es tan sencillo como simplemente decir, hacemos porque hacemos, soplar y hacer botellas no es así, no es así. Mira, la cantidad de vehículos, la cantidad de gente. Se está violando toda disposición del gobierno y el gobierno quiere que no solo pase esto, sino más. Entonces, fíjate, las señoras vendedoras no están con los trajes debidos. Yo me imagino que tampoco cuando llegan a sus hogares se sacan la ropa, se bañan y evitan el contacto con su familia. No, me imagino que lo único que hacen es llegar, disponer el dinero a un lado y sacarse la mascarilla e ingresar a sus hogares. Es decir, están llevando contaminación a sus hogares. No solo se van a morir ellos, sino también sus familiares. Y lógicamente nosotros también que consumimos ese tipo de productos y nos llevamos a la casa y no tenemos la precaución de hacer una sanitización de los productos. No nos han enseñado eso, Fernando, y por lo tanto... ¿Cómo se hace la sanitización del producto? Por favor, para que la gente lo conozca. Bueno, ¿cómo se procede básicamente, Fernando? Si tú tienes una fundita, las fundas, pues hay que rociarlas de alcohol, las fundas exteriormente, rociar todas las fundas con alcohol una vez que llegas a tu casa, dejarlas fuera de tu hogar por 1 hora. Una vez que ha pasado este tiempo, utilizar 5 litros de agua, 1 taza de vinagre,
colocarla, mezclar esto, y en este producto, una vez que tú le has quitado la tierra a los productos previamente, sumergirlos por 1 o 2 minutos, dejar que se estile esta agua y ahí inmediatamente, ahí sí, ingresarla a tu hogar y ponerlo en refrigeración por un mínimo de 24 horas. Ahora, si se dispone de cloro, mi estimado Fernando, poner una cucharita de cloro líquido en los mismos 5 litros de agua y hacer el mismo procedimiento. Esto puede bajar la carga y la contaminación que tenemos en el producto. Hacemos otra acción que es la refrigeración, porque también es susceptible a que se puede disminuir o matar el COVID-19 con estos dos productos, con la acción del cloro y con la acción de la refrigeración. Pero no se puede eliminar totalmente, siempre habrá datos, pero lo que se trata de hacer, Fernando, es bajar la carga de contaminación para que si tú consumes un producto contaminado, pues la carga no te vaya a matar, no te vaya a suceder que en 2-3 días te mate el COVID-19, que te vayas un poco inmunizando, cabe el término, con el mismo COVID, pero en una carga muy, muy, muy inferior. Ahora, mucha gente me dice, no tenía el vinagre, utilicé bicarbonato. ¿Funciona? No, Fernando, porque realmente el COVID-19, de lo podido leer, de lo que se ha podido, tiene una estructura oleaginosa, es decir, tiene una estructura como de grasa, y la grasa únicamente puede ser disuelta por el principio activo que tiene el jabón y por el principio activo que tiene el cloro y el vinagre. Por lo tanto, yo sugeriría que la gente compre esos sachecitos de cloro que hay por ahí, ¿no es cierto? Que valen creo 15 centavos, 10 centavos, con una cucharita de cloro en 5 litros de agua sería suficiente y sería estupendo que todos los hagamos. También hay que recordar que el pan, Fernando, el pan que tanto consumimos los ambateños, si bien es cierto se somete a 180 grados centígrados para hacerse el pan, pero quien te vende posiblemente no tenga las condiciones como para hacerlo, es decir, no tiene su mascarilla, no se pone guantes, o simplemente cogen una funda y te ponen pues en la funda el pan. Hay que llegar a la casa y someterlo a calentamiento, ponerlo siempre antes de consumir en esos hornos pequeñitos a que se caliente por unos 5 minutos, que suba la temperatura a unos 80 grados centígrados, y también nos aseguramos de que el pan no tenga esta contaminación, Fernando. Hay cosas que hay que hacerlas básicas, que deberíamos tener la información de los municipios, del Consejo Provincial, de las comunidades, para que la gente nos ayuden con este tipo de tratamientos. Son baratos, son económicos. En vez de traer las papas con toda la tierra, que se haga una limpieza y un primer lavado con algo de cloro. Fíjate, sería mucho más plausible eso, y ahí sí poder ingresar a las plazas y mercados con estos productos lavados y desinfectados, Fernando. Un tema que es importante. Mucha gente dice, no, yo sí le veo al comerciante que está con la mascarilla. ¿Cada cuánto hay que cambiar mascarillas? Porque estamos hablando de mascarillas de tela. No estamos hablando de una mascarilla especial. Está con guantes, pero esos guantes eran blancos, ya están negros, ya están azules. Efectivamente, Fernando, lo que hay que hacer, en vez de vender, como vemos de este momento, en sacos, en la tierra, eso debe ser ya al lado del ecotacho. Efectivamente, de alguna manera porcionado, es decir, hecho en porciones, Fernando, lavado, desinfectado, sacado la tierra. No en el piso como está, no en el piso como está. Mira, pero si todo está en el piso. Efectivamente, donde se han orinado los perros. Es que, Fernando, tenemos esa costumbre de muchos años atrás. O sea, ¿qué es lo que quiere el comerciante? No invertir absolutamente un centavo en eso, ¿no es cierto? Ese es el negocio de su vida, es decir, coger del productor, no importa que esté con tierra, lo mucho ensacado, y lo único que hago yo es venderle a la siguiente persona, que tampoco realiza un lavado, y te vende tal como está, a ti también. Por lo tanto, pues este es el negocio de los comerciantes, únicamente tener dinero de paso y no preocuparse del producto por el que está vendiendo. Y es lo que nos está preocupando. Y mira, en estas condiciones queremos ingresar al mercado mayorista. O sea, mucha gente dice, oye, pero es que está peor afuera. Sí, yo también entiendo aquello. Pero si simplemente abro el mercado mayorista para que lleguen 10,000 personas, estoy generando un foco de contaminación. Mira, hay una niña que corre en este instante y no sé si veo bien o veo mal, pero yo no la vi con mascarilla ni nada. O sea, seguimos insistiendo en que estamos perdidos, en que no sabemos cómo comercializar, en que simplemente estamos a la buena de Dios. Y mira la cantidad de vehículos, la cantidad de gente en la calle. Cuando está prohibido, estarán respetando el número de placa. ¿Por qué no se sanciona? ¿Por qué no se llevan los carros? Porque esa es la determinación que ocurre en Quito, en Guayaquil, en cualquier lado. Pero acá parece que no.
No, Fernando, es una placa, al menos número 2 se le ve finalmente, y hoy día tenía que salir, me parece, el 5, El 7 y el 8. El 7 y el 8. Entonces, Fernando, las cosas así, con esa idiosincrasia que tenemos, no la podemos hacer fácilmente. Recordemos que en Wuhan lo primero que se cerró fueron los negocios informales, aquellos negocios donde se vendía animales silvestres o simplemente se comercializaba en estas circunstancias, y lo que se permitió fue el negocio formal, el negocio que tiene determinadas garantías, determinadas acciones de inocuidad para con el manejo del producto. Por lo tanto, pues esto es lo que se debe proceder. Si quiere abrir el mercado mayorista, tenemos que comenzar a darle a la gente directrices de cómo tiene que venir el producto hacia la ciudad. Si no lo cumple, pues definitivamente no ingresa, Fernando. Así es, y es importante. Ramón me parece que tiene una llamada telefónica, alguien que quiere participar. Livio, lo vamos a escuchar. Sí, estamos escuchándole a través de Radio Colosal, nos llaman desde el sector de la urbanización El Heraldo para darnos a conocer algunos inconvenientes que tienen. Le escuchamos, buenos días, adelante. Yo vivo en urbanización El Heraldo, es entre la Manuelita Sáenz y la Víctor Hugo, es en la Ciudadela, queda en la Gaspar de Villarroel, y jamás, ni antes de esta pandemia, jamás ha habido un recolector de basura ahí. Tampoco jamás suben a desinfectar esa ciudadela, y a mí me preocupa, no hay ni un ecotacho de basura ni nada. Por favor, o sea, que nos ayuden, porque la basura está ahí afuera y todo lo demás. En Agaspar de Villarroel nos dice, o sea, en el sector de la urbanización El Heraldo, que de Indoamérica para arriba, sí lo sabemos. Y esto nos preocupa, o sea, ¿qué mismo puede pasar si no tratamos de buscarle soluciones? Y no hemos quitado la imagen porque la imagen da para largo, pues mira, la cantidad de comerciantes, unos con mascarilla, y con eso nada más ya nos libramos del tema. ¿De dónde vienen estos camiones? ¿Con plátano, con lo demás? De la costa, ¿no? ¿De dónde viene el problema? Efectivamente, Fernando, ¿qué se debería hacer? Bueno, si es que ya esto es incontenible, como tú lo ves, y alguna manera de evitarlo, de contagio, tú o cualquier persona que en este momento está adquiriendo este tipo de productos como tenemos ahí, deberíamos estar viendo ahí personas que estén fumigando cloro, Fernando, en toditas de esas áreas. En este momento así se molesten los comerciantes sobre los productos, sobre cómo se están trayendo, sobre los camiones, dentro de los camiones, porque esa es la labor que tenemos que hacer. Además, el cloro es inocuo. El cloro es inocuo y además lo consumimos todos los días en el agua potable, es decir, no se está dañando al producto, lo estamos protegiendo. Efectivamente, Fernando, tomar esas decisiones de que en vez de que se le bote al vehículo, que para mí no tiene ninguna labor, pero así lo ha determinado el COE nacional, pues que se lo voten todos y cada uno de los productos, así se molesten los señores comerciantes, porque si a nosotros como ciudadanía nos dicen que todos los productos están con cloro, lo que llegan a hacer es lo básico, a limpiar los productos y al permitir que el cloro se vaya por un instante, pero al menos tenemos que bajar la carga de contaminación, Fernando. Ese es el éxito en este momento, bajar la carga de contaminación en cada uno de los productos y en los sectores donde se lleva a cabo este tipo de actividades como es el comercio. Mira la cantidad de gente. Es imposible, Fernando, no con 400 ni 500 agentes vas a no lo van a poder hacer. Mira, este es un foco de contaminación. O sea, cualquier cantidad de contaminación, basta que uno de estos comerciantes, o uno de los compradores, o uno de los camioneros se haya contagiado, aunque no tenga síntomas, ya contagió al resto. Y mira qué cantidad de gente, qué cantidad de carros, qué falta de control. Sí, Fernando. Y reitero lo que acabas tú de decir, no se soluciona con 10 policías, no se soluciona con pocos, esta es la bolivariana para arriba, o sea, en Avía Baños, no se soluciona con poca gente, se necesita militares y una gran cantidad, una dotación enorme de policías. Ahí están en el suelo, Fernando, ¿y cómo controlar eso? Si tú quieres poner orden, lo primero que van a hacer es lanzarle piedras a la autoridad. ¿Por qué? Porque todos están filmando y más credibilidad ante la Defensoría del Pueblo va a tener el comerciante que el militar o el policía, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues todo lo que significa autoridad en los países de Latinoamérica se les quitó absolutamente todo porque siguieron el mismo esquema que nos dieron a nuestro país, que los civiles tenemos muchos derechos o más derechos sobre las autoridades o los policías o los militares, es decir,
El derecho de los civiles está sobre la ley y por lo tanto ellos saben que si sacan un video, pues el policía va a tener que ser sancionado, Fernando. Entonces, se pierde autoridad y ahí es donde no podemos controlar absolutamente ninguna actividad. Vamos a la lógica, vamos a lo que está pasando. Ya dejemos la ciudad por este momento, pero pongámonos a pensar en el país. Las medidas que ha tomado el presidente de la República no ayudan en nada. No nos van a sacar de la crisis. Nos pretende meter la mano en el bolsillo una vez más. Y esto es un motivo de enorme preocupación para todos. Y en esto nos vamos a insistir. ¿A dónde caminamos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el camino? Porque en todos los países del mundo, excepto 2, y uno de ellos es Ecuador, el gobierno pone dinero, el gobierno ayuda a la gente. Acá el gobierno pretende meterle la mano en el bolsillo de las personas. Sí, Fernando, y lo peor es que nos meten la mano al bolsillo a los mismos y ya donde no tenemos. A nosotros nos han dicho, Fernando, que no, que el IVA, yo he tenido que pagar el IVA esta fecha, Fernando. ¿Y de dónde? Pues veré de dónde saco, pero lo hemos tenido que hacer. ¿Vamos a tener que pagar el IVA? Sí, vamos a tener que hacerlo. Ahora nos dicen que paguemos los sueldos. ¿Cómo lo hacemos, Fernando? Si no hemos trabajado todo un mes, no tenemos utilidad, no tenemos ganancias, no hemos vendido el producto que hemos tenido o que tenemos comprado, Fernando. Los únicos que tienen dinero ahora son los comerciantes, pero son informales, Fernando. Yo quisiera que de todos ellos que están ahí, ¿cuántos realmente tienen RUM? Y el SRI puede tener de ellos algún IVA, algún impuesto a la renta. Te aseguro que la mayor parte, si quiere el 90% de las personas que están haciendo esta actividad económica, no tienen RUM ni RICE. Por lo tanto, siempre la carga cae sobre aquellos que somos formales, Fernando. Y ahí es donde no vamos a poder empujar este carro, no vamos a poder empujar este vehículo después del COVID-19. Lo que va a haber es desempleo, lo que va a haber es cierre de negocios pequeños, lo que se va a mantener es la informalidad, Fernando. Vamos a tener que ser todos informales para lograr salir de la crisis que se nos avecina. Ahora, de acuerdo a muchos, el Ecuador que viene tiene que ser absolutamente diferente. Tiene que ser otro Ecuador, un Ecuador que en este instante ha superado la ley. Se han superado las leyes, o sea, las circunstancias nos ponen por sobre la ley. ¿A qué me refiero? Que hay un contrato de trabajo, supongamos. En este instante ya la ley, las garantías que exigen tanto los sindicalistas ya no funcionan. Ahora, tienen que funcionar acuerdos por sobre la ley que permitan la supervivencia de la empresa y que se mantengan los empleos. Si perdemos los empleos, no solo pierde el empresario, pierden sobre todo los trabajadores. Y entonces hay que llegar a acuerdos en los que hay que vigilar que las partes, sobre todo la parte poderosa, no se aproveche de la débil. Pero hay que llegar a acuerdos, porque si no llegamos a acuerdos, pues simplemente no hacemos nada. Este es el momento en que tenemos inclusive que pensar en cambiar estas leyes obsoletas del trabajo y lo demás. Efectivamente, Fernando, ya no podemos de alguna manera, como se pretende, garantizarle que al trabajador su empleo, ya no lo podemos garantizar, que pase lo que pase. Si es un mal trabajador, igual hay que tenerlo. Si es una persona que no pone su iniciativa, no pone todo su esfuerzo en su empresa, pues lo tengamos que mantener. Esto ya tiene que desaparecer. Tenemos que ir a la contratación por horas, mi estimado Fernando, con todos los pagos de la ley, pero tenemos y vamos a tener que hacer este tipo de negociaciones. El gobierno está tratando de que tú hagas este tipo de negociaciones, pero por un tiempo determinado. Yo creo que ya no va a ser posible. No va a ser cuestión de 1 año, 2 años, no va a ser cuestión de que cambiemos el presidente, el ministro, sino va a depender de cómo se lleven a cabo los negocios. El primer negocio que va a tener que cambiar, así no lo quieran hacer, Fernando, es la agricultura. Ya no podemos pensar en el pequeño agricultor, en aquella persona que tiene pocos espacios para producir, sino tenemos que comenzar ya a crear asociatividad, a crear asociaciones de agricultores y a ellos irles industrializando, Fernando, para que ya nos veamos vender los productos ensacados, sino ya en contenedores adecuados, en empaques adecuados, queriendo pelear y vender sus productos en las grandes cadenas de supermercados, todo ya bien embalado, todo limpio, inocuo, y así comenzar a empujar nuestra agricultura para que también logremos mercados externos. Porque si seguimos vendiendo en sacos, vendiendo en el suelo, trayendo los productos sucios sin inocular, vamos a seguir sin ganar o lograr mercados externos, Fernando. Esta es la crisis más grave
de los últimos 100 años, dice el economista Augusto de la Torre. ¿Qué opinas tú? Es igual o similar o un poco mayor a lo que siempre nos hemos quejado, a lo que siempre han dicho los de izquierda, que el feriado bancario. Esto es mucho peor. La peor lacra o la peor peste que tuvimos fue un gobierno que se robó 46,000 millones de dólares, que nos quitó cualquier tipo de ahorro, que negoció mal, nos dejó endeudados, y ahora viene esta crisis que nos encuentra también sin dinero, sin plata. Entonces, Fernando, ¿cómo vamos a lograr sacar este país? Únicamente se nos mete la mano en el bolsillo. ¿A quiénes? A aquellos que tenemos un rubro estable, a aquellos que ganamos el básico, pero no se ha dicho nada tampoco, Fernando, de lo que significan aquellos que hacen inversiones en los bancos, aquellos que van y ponen su dinero en los bancos para vivir de los intereses. A ellos no se les ha topado, es decir, aquellos que tienen pólizas, aquellos que ya se jubilaron y pusieron su dinero ahí, ellos también tienen que contribuir, Fernando, porque ese dinero, ese interés mensual, es una utilidad, y al fin y al cabo todos tenemos que ser y tenemos que evaluar de alguna manera y empujar este vehículo. La siguiente pandemia va a ser una pandemia económica, un COVID económico gravísimo, porque ya está en el horno una gran recesión mundial. No podemos evitarla. Más aún cuando Ecuador no tiene ni moneda propia. Se han caído los ingresos fiscales, los petroleros, los ingresos del IVA, el impuesto a la renta. El sector fiscal se empobreció dramáticamente y no puede conseguir ciertos desembolsos que pensaba que los conseguiría antes del COVID. La caída de esos recursos para el gobierno ecuatoriano, se dice, estaría en el orden de los 7,000 millones de dólares, es decir, 7 puntos del PIB. Este es uno de los temas que genera una preocupación enorme. 7 puntos del PIB, 7,000 millones de dólares, y seguimos gastando 256 millones de dólares en una función de transparencia que no sirve para nada. Seguimos poniéndole dinero a la asamblea por 50 y pico de millones de dólares, cuando nuestros asambleístas no funcionan, están más perdidos que camarón en paila de fritada. O sea, no podemos seguir en este camino y tenemos que empezar a tomar medidas, y parece que nadie quiere ser el primero en tomar medidas técnicas reales, ciertas, verdaderas, que nos pongan a resguardo. Aquí vamos a esperar el golpe nada más. O sea, ¿puede seguir siendo posible esto que el rato que venga el golpe y que pueda quebrar al país, volvamos otra vez a meterle las manos en el bolsillo y que esa sea la política de Estado? Fernando, en época de crisis, cuando se dio la posguerra o después de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, Alemania, al quedar totalmente devastada, lo que hizo es eliminar todos los impuestos. Eliminar absolutamente todos los impuestos por parte del gobierno, al gobierno volverse un ente extremadamente tacaño, un ente que no desperdiciaba sus dineros, que no tenía una infraestructura como la tenemos, es decir, achicar totalmente el Estado, no tener 13 concejales, sino realmente no tener 133 diputados, sino únicamente 21, no tener tantos GAT parroquiales ni juntas parroquiales, es decir, tener que achicar el Estado, no solamente en aquella persona, en el burócrata, pensar en eso, sino en toda la infraestructura política que tiene este país, que de igual manera lo hicieron crecer casi en unas 10 o 20 veces más de lo que teníamos normalmente, Fernando, y eso es un gasto muy oneroso para cualquier Estado, para cualquiera que vaya a dirigir este gobierno. Hay que hacer las dos cosas: bajar impuestos, reducir el tamaño del Estado y permitir que el ciudadano, con el dinero, cuando ya no tiene impuestos, cuando se le han reducido los impuestos, invierte en su país, Fernando. Una vez que nosotros logremos que el país comience a caminar, lograremos comenzar a tener y a poner impuestos, Fernando. Aquí se está diciendo ahora que tenemos que proteger la industria textil, el calzado, o sea, las mismas empresas que ya fueron beneficiadas antes de esta crisis, quiere seguir siendo beneficiado y hacer desaparecer determinadas otras actividades económicas como son las importaciones. Es como que el importador no necesitara transporte, no necesitara crédito, no necesitara personal. Es decir, ellos creen que la importación es tan sencilla que lo puede hacer una sola persona, que no necesita contratar a nadie más, y eso es falso. No podemos atacarnos en actividades económicas, sino más bien impulsarnos a generar dinero para que ingrese dinero en nuestro país. Mira, veamos a nuestros vecinos. Perú acaba de anunciar un paquete de gasto fiscal del 15% del PIB. Si lo traemos esto a Ecuador, estaríamos hablando de 15,000 millones de dólares. ¿De dónde lo saca? Simple, tiene ahorros, lo que nosotros no tenemos. Ahorros que los acumuló en la época de bonanza,
tiene un Estado solvente que puede emitir deuda al 1% anual a 30 años plazo. Tiene reservas internacionales, tiene acceso a las facilidades más excepcionales que tiene el FMI y acaba de pedirlas. Son países con recursos fiscales, que no se farrearon los recursos como ocurrió con Ecuador. Son países que pueden sostener una expansión del sector público y sostener la economía privada. En Ecuador, nada de esto puede hacer el gobierno. Y entonces, ¿en qué estamos? Nosotros somos el país de los 5 no. No tenemos espacio fiscal, no tenemos ahorros, no tenemos reservas internacionales, no tenemos acceso a mercados internacionales y no podemos expandir créditos si no nos vienen dólares. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos? Dólares para sostener la dolarización, pues que si no, se cae todo. Efectivamente, Fernando, lo único que tenemos es eso. Tenemos la única posibilidad de seguirnos endeudando, de seguir gastando en lo que menos necesitamos, en los políticos, permitir que los políticos hagan sus negociaciones, permitir que nos sigan robando, Fernando. Si no cambiamos en nuestra manera y en nuestra actitud, definitivamente ecuatoriano come ecuatoriano, y ahí es donde no vamos a poder salir adelante. Tenemos que diseñar un plan en el cual la persona que tiene un negocio, que tiene una empresa, pueda negociar con una persona que quiere tener un trabajo, con aquellos que quieren seguir laborando. Vamos a tener que decirle, bueno, mi empresa no tiene la capacidad para producir las 8 horas, sino solamente 4. No quiero reducir el personal, pero vamos a tener que tener acciones rotativas, es decir, una vez ingresan unos, otra vez ingresan otros a trabajar. Que no se nos hagan las persecuciones como siempre se nos ha hecho, que se reduzca un poco la carga fiscal, Fernando. Si no se hace eso, no vamos a lograr hacer nada. Ahora se nos pide colaboración no solamente en este momento por una vez del 2% de nuestro saldo, de nuestro salario, que se pague también por vehículos que vale en la matrícula más allá de $20,000. Es decir, tenemos que comenzar a ser un país más accesible con el dinero que tenemos a adquirir cosas. Si tú no mueves la economía, Fernando, nos vamos a morir. Si no es por el COVID, por el mal manejo económico que se está haciendo en el país. Ok, pero esa es la segunda fase. La primera fase es simplemente sobrevivir, mantenernos vivos a como dé lugar. Es decir, olvidarnos del dinero y quedarnos en casa, buscar una solución. El mejor ejemplo que lo ponía precisamente Augusto de la Torre era compararnos con un oso hibernando. Durante 6 meses el oso se encierra en la cueva porque no le queda otra, es su forma de sobrevivir. Y esos 6 meses baja su ritmo de respiración, baja los latidos del corazón, casi hace un consumo mínimo de todo. Y a eso tenemos que llegar. Tenemos que llegar a entender que la única forma es sobrevivir. Si no sobrevivimos, pues simplemente no tiene lógica. Y allí viene lo que hemos estado diciendo. La prioridad simple es salvar vidas. Salvar vidas, mantener a la empresa y a los trabajadores hibernando. ¿A la empresa por qué? Porque la empresa es el empleo, es la sangre que permite que llegue el dinero a las casas de los hogares. Y así tenemos que entenderlo, pues. Efectivamente, Fernando, no solamente pensar en la sobrevivencia del sector bancario, del sector cooperativo, sino en la sobrevivencia de todos, Fernando. Yo entiendo que en este momento las cooperativas y los bancos están en el ojo de la tormenta y tienen que tratar de bajar esos intereses. Ya no pueden pagarte a ti el 4% por los ahorros y ellos sí tener una utilidad del 16%, del 18%, hasta del 25% anual. Esto tiene que volverse, Fernando, atractivo. La gente tiene que, lo poco que tiene, tratar de guardarlo en el país, lo poco que tiene, poder tener la capacidad de ahorrar un poco. Es decir, todos tenemos que hacer sacrificios, tenemos que pedirle a la banca o exigirle a la banca, si cabe el término, de que sus utilidades por estos 2, 5 años sean menores, ya no sean de miles de millones, sino menores. Es decir, que se vuelvan tan competitivos como lo van a hacer Estados Unidos. Ya van a bajar los intereses, van a bajarlos al 4%, al 5% anual el préstamo, y eso va a tener que hacerse. Va a tener que moverse ese dinero, esa reserva económica que se le está mandando en Estados Unidos, que se la tiene allá, tiene que regresar al país y generar préstamos para que la gente pueda sobrevivir. No necesariamente, Fernando, para que
para que poner una empresa, sino, Fernando, para mantener tu casa, para seguirle pagando a la persona que le compraste el departamento, seguir pagando el arriendo, seguir pagando lo de tu vehículo. Si logramos eso, Fernando, vamos a sacar el país adelante, porque si seguimos cobrando 22%, 25% de interés, definitivamente no lo vamos a lograr. ¿Van a sobrevivir quiénes, Fernando? Los que tienen dinero. Ellos van a hacer más dinero. En época de crisis, si no proteges la economía, bajando los intereses, bajando o reduciendo los impuestos, quien se va a empoderar de este país van a ser los grandes capitalistas. Y vuelvo a insistir, ahí le toca entrar al gobierno. Entrar al gobierno para evitar aquello, que es lo que estamos vaticinando, que no debe ocurrir. La sobrevivencia debe ser de todos, de todos. Pero reiteremos esto, debemos salir primero con vida. Pero si salimos a la locura del régimen jurídico en que vive la economía ecuatoriana, nos morimos. Si salimos vivos y queremos que se cumplan todas las leyes que ahora existen, con todas las obligaciones y sobre todo con los supuestos derechos adquiridos, pues simplemente nos vamos a morir como país y no vamos a poder resucitar. Vamos a salir con problemas muy serios, no solo a nivel de Estado, a nivel de empresas, a nivel humano. Vamos a salir con muy limitadas capacidades y tenemos que ajustarnos a aquello. No podemos seguir diciendo que todo está bien, pues no corresponde. Tenemos que socializar las obligaciones. Poner en el presupuesto fiscal la mayoría de las obligaciones, buscar dar facilidades, que es lo que acabas de decir. No nos interesa que el banquero regale, no sé, 10 millones, 15 millones, 20 millones. Nos interesa que el banquero nos permita trabajar bajando los intereses, ganando menos él, dándonos posibilidad de tener dinero barato para poder trabajar. Eso es básico, ¿no? El cooperativista que no se ha metido la mano en el bolsillo, sino que sigue sonriendo. El cooperativista, mi estimado Fernando, que ahora lo que hace es invertir su dinero en poner en grandes pancartas su cara, en grandes pancartas su dinero, y poner que gente suya esté ahora como concejales para autoprotegerse, para tomar decisiones, para decir que ahora ellos, gracias a su cooperativa, porque ahora me extraña que ahora digan que son dueños de cooperativas, cuando sabemos de que el sistema cooperativo es para ayudar a los más pequeños y nadie es dueño de las cooperativas sino los socios. Ahora tú ves que ellos se están promocionando, se promocionan a la tal cooperativa y gerente tal persona. Es decir, ahí también hay que meter mucho ojo, Fernando, mucho ojo en este tipo de cooperativas y a qué interés lo están prestando. Y también no se hagan los disimulados, Fernando, pero si la banca ganó 11,000 millones, también lo están haciendo las cooperativas. Tú ves el número de cooperativas que hay y a qué tipo de préstamos se están dedicando. No se están dedicando al préstamo para la productividad, no, se están dedicando igual como los bancos, a hacer los préstamos para adquirir vehículos, para adquirir casas. Tampoco le están metiendo el dinero para productividad, es decir, están negociando igual como lo hacen los bancos, Fernando. Y por eso te digo que si aquí todos vamos a aportar, también aquellos que tienen inversiones, que tienen sus dineros guardados por años para solo vivir de los intereses, ellos también deberían aportar con el país. No nos olvidemos de algo que es importante. Hay que resetear la economía. ¿Qué significa resetear la economía? Volver a empezar. Olvidarse del marco jurídico vigente. Vamos a tener que suspenderlo, no sé si por 3, por 6 meses, y vamos a tener que reconocer que la realidad superó la legalidad. Y vamos a tener que pasar a un periodo en el cual la ley sea el acuerdo entre las partes. O sea, llegar a acuerdos sea lo válido. Que las partes, para salvar sus medios, cedan, cooperen, lleguen a acuerdos. Tenemos que hacer un fuerte reseteo para que la economía tenga alguna posibilidad. Cada empresa tiene que llegar a acuerdos con sus empleados, con sus acreedores financieros, con sus proveedores, con la gente que le arrienda bienes. Y todo el mundo tendrá que ceder. Los bancos tendrán que ceder, los empleadores, los ejecutivos, los accionistas, los proveedores. Y si no lo hacen, van a liquidar las empresas. Y liquidar las empresas es liquidar la economía. Y liquidar la economía es simplemente un suicidio en el momento en que estamos. Tenemos la obligación de entender que tenemos que llegar a acuerdos. Nada de que la ley dice esto y esto me favorece y yo simplemente cumpla la ley. Eso ya no va a funcionar. El momento de el cumpla la ley simplemente va a liquidar empresas. Y me pregunto a la gente, ¿quiere un empleo para toda la vida? ¿O quiere dinero en el bolsillo por un momento? ¿Qué desean, no? Esa sería la pregunta.
Fernando, lo malo es que definitivamente recordemos que quienes están al frente muchas veces de cooperativas, que se eligen a los gerentes, a veces no tienen ese conocimiento y esa cabalidad para actuar. Nosotros tenemos que en este momento ser bastante creativos, Fernando, tener bastante solidaridad con los demás. Yo en mi caso me han llamado los proveedores que si tengo la posibilidad de pagarles las facturas. Yo les he explicado cuál es mi situación. Yo estoy encerrado en mi casa, no he podido trabajar, no se me permite trabajar y tampoco lo voy a hacer por arriesgar la vida, y he tenido que negociar con ellos. Que les he dicho, vean, apenas esto se abra, créanme, como buen padre voy a pagar lo que puedo, lo que tenga a cada uno de ustedes. Pero si la situación se torna más difícil, señores, aquí está la mercadería, les devuelvo. Y eso va a pasar con muchas empresas, Fernando. Entonces, tenemos que comenzar a darnos crédito, tenemos que comenzar a sustentar esos créditos entre proveedores, o sea, hacer una cadena de préstamos, pero todos ser solidarios y pagarle el uno al otro, porque si el uno le queda debiendo, el otro no tiene para pagar al otro y comenzamos a creer un caos. Lo que acabas de decir tú, permíteme que te corte, lo que acabas de decir tú, si no puedo le devuelvo la mercadería, ¿crees que a la empresa le interesa que le devuelvan la mercadería? La respuesta es no. Entonces tendrá que llegar a un acuerdo amistoso contigo, generar más plazos con la finalidad de que puedas cumplir, que tú también puedas vender, que tú también puedas recuperarte. Pero este es el tema en el que tenemos que llegar a acuerdos más allá de la ley. Porque no, muchos pueden decir, no, yo ya le vendí, usted me paga porque me paga. Y si no tengo de dónde le pago, pues. El tema es ese, ¿no? Efectivamente, Fernando. Esa es la realidad de los negocios. O sea, aquí hemos tenido que conversar con los proveedores y explicarles la situación. Ellos están en lo mismo, ellos me dicen que tienen que pagar salarios. Yo también les digo que tengo que pagar salarios. Y entonces, ¿a quién privilegiamos? ¿A las personas o a la deuda? Una parte tendrá que irse para los empleados explicándole el asunto, y tendremos todos que esperar un momento. Pero quien tiene que darnos una gran ayuda, no solamente la Corporación Nacional, sino toda la banca va a tener que sustentar un poco este problema, Fernando, y no vamos a tener que comenzarnos a dar préstamos al 16, al 20, va a tener que bajar esto, vamos a tener que sacar los ahorros y ponerlos a trabajar, y la única manera que pueden hacer esto es bajando los intereses, Fernando. Si no, va a haber una serie de devoluciones de vehículos, de casas, y esto va a entorpecer la economía. Esto es lo que tenemos que hacer, Fernando. Si aportamos todos. Ya no tenemos que hacer mucho la diferenciación de que aquella persona que gana más allá de los 10,000 comienza a pagar el impuesto. No, colaboremos todo en lo mínimo que podemos. Bajemos, si queremos colaboración de todos, bajemos el IVA, bajemos el impuesto a la renta, quitemos o eliminemos la salida de capitales. Ya no pongamos tantos ¿qué te digo yo? Intereses sobre el traer o no mercadería. No nos pongamos uno en contra del otro, sino seamos más competitivos. Tratemos de mejorar nuestros productos y buscar mercados en los que las embajadas ya no solo se dediquen a tomar cócteles o a hablar bien de nuestro país, sino que comencemos a hablar bien con nuestros productos, tengamos o hagamos supermercados, como yo te decía, de los productos ecuatorianos, yo que sé, Japón, hagamos un mercado o un supermercado o un sitio donde se vendan cosas ecuatorianas para que la gente conozca lo que hacemos, y así podremos y logremos tener más productos fuera de este país y lograr exportar ya no solo el banano, ya no solo el camarón, ya no solo el atún, sino muchos de los otros productos que somos capaces de producir. Importante, sobre todo que el gobierno no nos meta las manos en el bolsillo porque no hay dinero. Livio, muchas gracias, siempre es un placer conversar contigo, gracias por tus criterios. Muchísimas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos. Sí, estamos cerrando y queremos reiterar nuestra intención, nuestro deseo. Amigos, podemos perder dinero. La plata la podemos recuperar trabajando. La vida no se recupera. No podemos seguir arriesgándonos. No podemos seguir siendo indolentes. Hace unos momentos mirábamos las imágenes de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre en nuestra ciudad. Un caos y un desorden completo. Mientras la mayoría de la población está en sus casas tratando de protegerse, unos pocos están en la calle exponiéndose ellos y exponiéndonos al resto, exponiéndonos a todos. No podemos, no corresponde, no debe ocurrir, no puede seguir sucediendo. Necesitamos que las autoridades pongan mano dura. Es hora de empezar con los decomisos.
estamos en un momento de emergencia. Hay que exigir que el gobierno faculte aquello con legalidad y esos decomisos entregarlos a la gente que lo necesita. Armar canastillas, entregarlos a la gente pobre. Es la única manera que los comerciantes entiendan que hay que retirar carros, hay que hacerlo, como en Quito y en Guayaquil, en donde los carros para recuperarlos hay que pagar un valor bastante alto, una multa muy alta, y además solo se podrán recuperar cuando termine la emergencia. Antes no. Me reitero en este tema, antes no. Necesitamos cambios que son básicos, que son fundamentales. Necesitamos un principio de autoridad, volver a reencontrarnos, tema que no ha sucedido. Queremos insistir en esto. Es hora de que nuestras autoridades legítimamente electas tengan la potestad de hacer lo que corresponde, no lo que quieren. O sea, no puede venir una autoridad nacional excediendo sus funciones, decía la propia autoridad, atribuyéndome que pertenezco al COE, yo voy a decidir, yo voy a entrar. Hágase cargo de los muertos, hágase cargo de lo que va a pasar. Esto no es un juego. El mundo entero está padeciendo el COVID. No es cuestión de simplemente decir, no, ya está, ya pasó, ya... No, señor, no, estamos equivocados. En este instante tenemos que proteger la vida, tenemos que garantizar la supervivencia de la gente. Ya vendrán los momentos para recuperar la economía. Que la economía es el siguiente virus, sí, pero en este instante tenemos que preocuparnos primero de salvar vidas. Tenemos que preocuparnos de poner a salvo a los ecuatorianos. Ni con todo el oro del mundo recuperamos una vida. Y en eso les pido a las autoridades ser absolutamente conscientes. Siempre la vida por sobre el dinero. Con esto concluimos. Les invitamos a continuar siempre con Colosal, la que sí le dice la verdad.